paso por el Alianza Lima en su momento, ya por el año 93. Y justo por esas épocas, ¿no? Por ahí, por el 93-94, Emelec se coronó bicampeón y en el 94 regresa luego de su paso por Alianza Lima el Chinto para integrarse al equipo Emelec y forma parte de ese equipo que termina siendo bicampeón y que tuvo en sus filas no solo al Chinto sino otros grandes jugadores, entre ellos Danes Coronel. Y ese es un tema que queremos tratar entre otros, Chinto, contigo, porque entiendo que como todos nosotros tú estarás mucho más incluso dolido con esta noticia que nos tomó de sorpresa, ¿no? Una persona con todavía una edad no tan avanzada, 47 años, con todo un camino por delante y de repente un infarto corta su vida y eso evidentemente es un golpe muy fuerte para quienes tuvimos la fortuna de verlo como jugador, pero tú en ese contacto mucho más personal al Patucho, como le decías con cariño. Así que te damos la bienvenida acá a los micrófonos de Radio Positiva, gracias por aceptar la invitación y queremos conocer pues tus conceptos respecto a este y otros temas. Gracias, Chinto, buenos días. Saludo, a Diego, Mauricio, el gran Patricio Jarrín, Fabián, don Patricio, crecí escuchando su voz, así que muchas gracias, Jacinto. Para mí es un honor verlo a través de este medio. Y sí, doloroso la noticia de la pérdida de Danes. Cuando tú tienes cierta edad, pues por ahí tú te vas preparando inclusive que la muerte se pueda avecinar, ¿no? Pero cuando tienes una edad tan joven es muy difícil que tu cabeza tenga que por ahí se nos vaya a ir, ¿no? Joven, es muy 47 años. 47 años. 47 años, tuve la posibilidad de conocerlo, tratarlo en el preolímpico en los 22, luego, lo conocí desde el 91, ¿no? En los microciclos. Después en los 22 tuvimos la posibilidad de compartir el torneo sudamericano en Paraguay y luego en MLE. Y de ahí, ¿no? Una amistad de años, no solo dentro del terreno de juego, toda su calidad que ustedes lo conocieron como el gran mata gigante, sino también toda su calidad humana, a pesar que se dice que no hay muerto malo. Yo no conozco un muerto que se hable mal de él, ¿no? Pero hablar del Patucho Coronel es muy difícil encontrarles defectos. Era un chico muy jovial, muy alegre, muy lleno de vida. Le gustaban las bromas, se prestaba para las bromas, le gustaba que le hagan bromas, le gustaba hacer mucha broma. Ayer, pues, cuando me enteré la noticia, la verdad que me descompuse. En los últimos días se nos han muerto varios, todos los que estamos viviendo esta pandemia, no hemos tenido un amigo, conocido, familiar que se nos han ido, pero también hemos tenido muertes muy lamentables, empezando de Ecuador Figueroa, luego se nos murió Carlos Luis Morales, al otro día se nos muere Leonel Montoya, el fin de semana se murió Luchito Duré, un gran formador de chicos del Guaya sobre todo, ¿no? Y ayer pues se nos muere el Patucho, ¿no? Entonces nos golpea muchísimo, pero te decía, ¿no? Ayer cuando me enteré de la noticia no lo podía creer, llamaba por todos los medios a varios conocidos, al Cuchillo, al Tanque, que querían que me nieguen o me confirmen la noticia, ¿no? Cuando ya tuve la noticia, la verdad que me descompuse totalmente, porque, insisto, 47 años es imposible, o sea, tú no se te pasa por la cabeza que alguien pueda fallecer, ¿no? En todo caso, que Diosito lo tenga en su gloria, mucha fuerza a los familiares y aquí estamos simplemente para recordar todas esas anécdotas y cosas lindas vividas con el Patucho Coronel. ¿Cómo recuerdo? Bienvenido a propósito, Jacinto. También, ¿cuántos partidos le habré visto jugar a Jacinto Espinosa?
¿Cuántos partidos habré relatado de atajadas sensacionales y cosas por el estilo? Pero también goles, habré dicho, gol que le marcan al Chinto. Pero bueno, tenerlo acá realmente es muy, muy grato para nosotros, Jacinto, conversar con usted. No hemos descuidado de su trayectoria y, por cierto, ya vamos a conversar de la actividad que está desarrollando actualmente. Pero hablar de Danes Coronel es hablar de un hombre que recorrió pese a la juventud, a la edad que tenía, pues él estuvo en tantos equipos del fútbol ecuatoriano, en Nacional, en Macará, en Nacional, en Deportivo Cuenca, Barcelona, en Emelec. Barcelona, en Emelec, en fin, tantos equipos. Creo que ya mencioné Macará también, no sé si Sí, claro, ahí se estuvo retiró. Sí, exactamente sí. Independiente, no sé si estuvo también, pero en todo caso, qué cantidad de equipos tuvo Danes Coronel haciendo un recorrido, y yo diría, si estuvo en tantos equipos, Y la no habrá sido selección, ¿no? porque era, Y y en en la Deportivo selección, Cuenca claro, también estuvo, ¿no? en Sí, Deportivo Cuenca, tiene razón, en claro. Deportivo Cuenca. Bueno, si estuvo en tantos equipos, por algo habrá sido. No habrá sido porque era un jugador o problemático o porque el nivel técnico no era bueno, sino precisamente porque lo llamaban, era porque era un hombre que se prestaba muchísimo para los objetivos de cada uno de los clubes. Jacinto, ¿algún partido, algún hecho especial? Y yo quisiera preguntarle a Jacinto, porque queremos sí recordar muchísimo a Danes Coronel, algún partido, alguna cosa muy especial que haya vivido en los campos del fútbol, junto con Danes Coronel, el Patucho, como usted lo llama, con tanto cariño, y que usted lo recuerde dentro de la característica especial de fútbol que tenía Danes Coronel. Bueno, en la época del preolímpico tuve la posibilidad de conocerlos muy de cerca, ¿no? En los microciclos y después en plena competencia, ¿no? Nunca arrugó, nunca se limitó ni mentalmente ni físicamente. Un chico que, insisto, por algo le pusimos mata gigante, porque no le tenía miedo a nadie, ¿no? Y luego en la parte humana, eh, en la sobremesa, era campeón para hacer broma. Le gustaba que le hagan broma. Siempre le inventamos bromas, siempre le inventamos bromas. Y siempre estuvo risueño, ¿no? No era de los que por ahí el famoso bullying, hoy se llama bullying, ¿no? Pero antes se, éramos que se nos cargaban o éramos cargosos. Pero nunca esas bromas fueron motivos para que él se deprima o se enoje, ¿no? En realidad, como digo, siempre le gustó hacer broma y nunca se achicaba cuando le hacían. Al contrario, ¿no? Y me quedo con ese Danes, ¿no? Me quedo con ese Danes, me quedo insisto, con las largas sobremesas. Ayer que conversábamos con Cleber Fajardo y hoy en la mañana que estuvimos conversando en un programa similar con Cleber Fajardo y con Salvador Capitano, eh, recordando tantos momentos. Eh, duro, sobre todo para los familiares también, ¿no? Porque imagínate, nosotros nos afectó mucho, estamos hablando de él en este momento, pero para su hija, bueno, conocer a su hija danesa, su primer niña, ahora pues él estaba pues con su esposa, sus hijos, con su otra familia, entonces duro para ellos, así que le envío muchas bendiciones, mucha fuerza. Simplemente se nos adelantó, solo que cuando se nos adelanta un ser querido, nunca en nuestra cabeza vamos a aceptar, siempre renegaremos. Pero la vida es esta, ¿no? Por eso hay que valorar cada segundo, cada minuto que la vida te permite tener la bendición de tener salud. Así que eh, complicado porque, insisto, a nosotros que fuimos compañeros, que por ahí en los últimos años cada quien continuó su vida afectiva. Él se fue a vivir a su querido Naranjal, yo sigo en mis actividades,
Aún así, bueno, hace poco tuve la posibilidad de contactarme con él por otro tema y, y te decía, ¿no? Nos afectó. Que no se diga, que no se diga para, para la familia, ¿no? Para la familia que no estaban, como digo, preparados para una pérdida tan repentina, ¿no? Totalmente. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenos días. Diego Jarrín le saluda y gracias por estar con nosotros, por supuesto, acá en nuestro programa. De seguro también, antes de pasar con la pregunta de Mauricio, yo le quiero consultar, Jacinto, usted mencionaba que ha sido una época dura porque se están yendo algunas figuras, algunas personas, y evidentemente eso es un golpe muy fuerte. De paso, quisiera consultarle, ¿no? Por ejemplo, a usted que vivió esa época también, la del mismo Clever Fajardo que mencionaba, Salvador Capitano, y recientemente pues Carlos Luis Morales, ¿no? Aprovechar también qué decir un poco de Carlos Luis, que al menos con usted fue rival en esa posición del arco, muchas veces se comparaba al uno, se comparaba al otro, ¿no? Dentro de lo que se hace, ¿no? El manejar algunos criterios, y de seguro también se sintió, ¿no? Se sintió un golpe fuerte en todo el país y evidentemente creo que en usted. En realidad, todo lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia, que es duro, pero que también nos hace reflexionar, es doloroso, pero también nos llama a la reflexión de cómo estamos los seres humanos llevando nuestra vida, ¿no? A veces en este mundo globalizado andamos todos acelerados intentando llevar la alimentación a nuestras casas, todo lo demás. Y en ese contexto normalmente descuidamos lo más elemental, ¿no? Que es un abrazo, una llamada, un te quiero, ¿cómo estás? E insisto, son momentos duros, pero también momentos de reflexión profunda que todo ser humano tiene que tener. Eh, la partida de Carlos Luis fue terrible porque el mundo político es complejo, delicado. Me quedo con el Carlos Luis que para la gente quizás, usted lo mencionó Patricia, perdón Diego, fuimos rivales. No, fuimos compañeros. Normalmente ese es otro tema que a veces nosotros los actores, futbolísticamente hablando, llevamos esa rivalidad o transmitimos rivalidad cuando en realidad lo que somos es amigos, compañeros. Y ese es un tema de análisis profundo que deberíamos todos involucrarnos, de llevar un mensaje de unidad y que esa violencia donde han habido muchísimos muertos en diferentes tiendas futbolísticas se termine, ¿no? Porque aún yo añoro esas ir a los estadios cogidos de las manos de una o otro equipo y eso eran hermosos momentos. Y hoy el hecho que tú tengas una camiseta diferente significa que es tu enemigo y no debe ni debería ser así. En todo caso, insisto, lo que usted menciona, Carlos Luis, compartimos momentos lindos en la selección, disputábamos una opción protagonista. Él en varios años tuve la bendición, como digamos, superarlo, ser el arquero titular de la selección, y en otros él estuvo. Carlos Luis, sin lugar a duda, a mi gusto muy personal, y no lo he dicho ahora que está muerto, lo dije antes, está sobre encima de todos nosotros, a pesar que Pepe Pancho es considerado el mejor arquero del país, pero Pepe Pancho fue un grande, y será un grande, pero a mi paladar, a mi gusto futbolístico, lo he dicho, ¿no? Que Carlos Luis era un arquero muy especial, muy estético, un gran arquero. Y a ese gran arquero tuve la posibilidad, digamos, futbolísticamente vencerlo en el arco, siendo yo protagonista. Y para mí es un halago enorme haber estado sobre encima de él. Pero Carlos Luis será recordado como, sin lugar a duda, como el mejor arquero de todos los tiempos, ¿no?
Después el tema, todo lo que sucedió, fue doloroso, fue complejo y no soy quien para meterme en esos espacios. Solo quiero recordarme con el Carlos Luis Morales, que nos dio tantas glorias, tanto en Barcelona como en la selección del Ecuador. Luego de Carlos Luis, al otro día se nos muere Leonel Montoya, ¿no? Tremendo. Leonel Montoya era como un papá, era como un hermano mayor, el que te va a consejo, el que te mimaba, el que te consentía, el que te llamaba para hacerte una broma. Era alguien, un bonachón, o sea, un señor. El año pasado estuve a punto de agarrar un proyecto con una prefectura y él iba a estar conmigo. Y, y me quedo con esa frustración porque hicimos muchas escaramuzas, muchas reuniones, muchas ideas para llevar un proyecto que lamentablemente quedó truncado, pero se nos fue, ¿no? Se nos fue. Insisto, y ahora pues seguro muchos hemos tenido muchos muertos, esos héroes anónimos, como siempre digo, aquellos que quizás están en el anonimato y también se nos fueron, así que un saludo a sus familiares y fuerza también, ¿no? Pero lamentablemente, o que amamos el fútbol, sabemos que es una actividad mediática y cuando se fallece un héroe, ¿no? Porque estos chicos de otra manera fueron héroes para muchos, duele, ¿no? Duele muchísimo. Y retomando el tema, la muerte del Patucho es algo que tampoco lo puedes creer, ¿no? Como cuando se corrió la noticia de la muerte de Carlos Luis, no lo podíamos creer. La muerte de Leonel Montoya fue dolorosa, pero ya tenía sus años y uno decía como que se resignaba y decir, no, bueno, ya por lo menos vivió. Pero hablar de Carlos Luis, hablar de Danes Coronel, tú no lo entiendes porque, y además en circunstancias de paro respiratorio, ¿no? Cuando tú normalmente dices un futbolista o un deportista, asemejas a lo que es salud plena, ¿no? Y es difícil que en tu cabeza diga se te va a morir por un paro cardiorrespiratorio. En todo caso pasó, en todo caso no nos queda más que resignarnos y desearle a la familia paz, resignación y a la memoria de estos grandes héroes que se nos han ido, pues que Diosito los tenga en su gloria, ¿no? Seguro que sí. Mauricio. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y yo sé que esto es muy doloroso para los futbolistas en general y también para quienes tuvieron la oportunidad de compartir con estas figuras que usted lo menciona, sobre todo por el hecho que usted mencionaba justamente. Morir de estas razones cuando tuviste tantos años en la actividad del deporte te deja un poco en la duda de qué pudo haber ocurrido, pero ahora bueno, habrá que darle crédito, habrá que pensarlo de otra manera, habrá que dejarlos descansar a estas grandes figuras que tuvo el fútbol ecuatoriano y de seguro usted también tendrá que sobreponerse como los diferentes deportistas que han compartido cancha con quienes ya no están con nosotros. ¿Qué le espera Jastosa? ¿Qué está haciendo? Cuéntenos, Chinto, también, sobre todo con su hijo, el arquero del técnico universitario, ya para pasar a noticias un poquito activas también y darle a la gente la actualización de que hace uno de los arqueros más recordados en el pórtico universitaria, por ejemplo. Yo también recuerdo muy niño Espinosa y también con lo que ocurre con Gianluca, su hijo, que también está emulando sus pasos, Jacinto. Sí, Mauricio, un saludo. Yo hace varios años estoy involucrado en actividades públicas, políticas, con proyectos donde hemos aprendido a hacer proyectos, hemos aprendido a ejecutarlos, porque no solamente es mentalizarlos, idearlos, sino también llevarlos a la práctica, ¿no? Y luego yo considero pues que estos espacios son feos, son duros, complejos, porque lamentablemente en este espacio normalmente salen a relucir la parte más oscura del ser humano, ¿no? Y no hay transparencia, uno compara mentalmente su periodo deportivo y en la parte deportiva es muy visible. Si tú juegas bien, hay cámaras, es abierto y es transparente, ¿no? Si juegas mal, te toca ir a la banca y el que te reemplaza es mejor que ti, ¿no? Lamentablemente en este espacio hay muchos egoísmos,
y esos egoísmos conllevan a que tengamos un país como el que tenemos, con muchas necesidades, con muchos actos de corrupción que son dolorosos, y esas malas energías y malas noticias llevamos a nuestra juventud. Y a veces simplemente decirle a los jóvenes que están escuchando, a los padres, que esto no es la verdadera realidad, ¿no? No es normal todo lo que estamos viviendo actualmente. Y sigo creyendo que el deporte es una de las herramientas más valiosas que tiene la sociedad para construir ciudadanía, para construir valores. Y ojalá que en un momento determinado la política pública del Ecuador sea diferente, no como la actual, no como la de hace 10, 20 años. Seguimos en pañales, se piensa que invertir, no gastar, invertir en el deporte es un gasto innecesario, cuando en el deporte te transmite rebeldía, amor propio, trabajo en equipo, honestidad, transparencia. Y en ese espacio nos estamos desenvolviendo hace muchos años, ¿no? Actualmente soy el asesor del alcalde de Pedro Moncayo, Virgilio Andrango. Estoy en proceso de aprendizaje, proceso de aportar mi experiencia, estoy en proceso en la cual doy ideas, recomiendo, pero son espacios duros, ¿no? Duros sobre todo cuando tú no tienes una herramienta en un puesto de elección popular donde de repente tienes mayor posibilidad de ayudar a la ciudadanía. Mis puestos son de libre remoción. Bueno, en la prefectura estuve casi 8 años, acá tengo casi un año. Y sí, o sea, soy medio loquillo, soy de los que cuando no me dan bola y ya digo, no hay cómo sostener lo que uno cree que hay que hacer, he puesto mis renuncias, estoy a pocos días de poner la misma aquí en el mismo cantón, así que aquellos detractores pues se van a alegrar muchísimo. Pero son espacios donde, insisto, tienes que tener la piel muy dura, porque hay mucho egoísmo, muchas situaciones que son dolorosas, y ahí es donde uno comprende por qué un país tan rico en recursos naturales, por qué un país tan rico en toda la extensión de su palabra, somos un país tan necesitado. Hoy veíamos, o tengo varios familiares que me han llamado para una cama en los hospitales, y no tenemos los recursos aún para poder tener un hospital, porque a mí me da nostalgia, me da impotencia y mucha alegría, ojo, por el pueblo de Salvador, cuando vemos que han inaugurado un hospital con más de 1000 camas UCI, y nosotros no hemos podido inaugurar uno que se asemeje. Y todas esas cosas es lo que estoy actualmente, estimado Mauricio, involucrado, insisto, aprendiendo. Dios permita que tenga la sabiduría de aprender las cosas positivas, que Dios tenga la sabiduría de rodearme con personas que no me hagan perder el horizonte, y que podamos de una u otra manera aportar al crecimiento de nuestro país, ¿no? Simplemente estoy en esa línea y al mismo tiempo disfrutando también de la compañía de mi familia, mi esposa. Tengo un bebé, mi último bebé, ojo, con la misma, ¿no? Que quede claro, toda una vida, y disfrutándolo a mis hijos. Tengo mi hija casada con Eddie Guevara, el Tecla, el mejor central del Ecuador para mi gusto personal. Qué pena que recién en los últimos años se haya consolidado, pero un chico con unas condiciones enormes para jugar en cualquier liga del mundo, un chico con grandes condiciones y una calidad humana extraordinaria. Y por Yanuca, ¿no? Que además ocupa mi puesto, es un arquerazo, Yanuca es un arquerazo. Ojalá Dios quiera que cuando tenga su oportunidad no la suelte, porque esta carrera no es difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse, ¿no? Porque cualquiera quizás puede llegar al fútbol profesional. Lo difícil es mostrar sus condiciones y mantenerse durante muchos años. Ese es el gran desafío. Y luego también de mi otra hija que es doctora,
Así que disfrutando los pequeños y grandes momentos que me permite la vida disfrutar, ¿no? Jacinto, yo tengo una inquietud cuando se presentan circunstancias como estas de mucho dolor, de mucho pesar, como lo de Danes Coronel, lo de Leonel Montoya, en fin. ¿Qué hay del seguro para los futbolistas, para los deportistas? Ahora mismo quería preguntarle, ¿usted conoce algo sobre el respaldo que ha tenido la familia de Danes Coronel, el mismo Danes Coronel, el respaldo para tener una vida tranquila después de dejar el fútbol, es decir, el trabajo de la agremiación de futbolistas o el trabajo, en definitiva, de los organismos del fútbol nacional, del deporte nacional? ¿De qué manera están respaldados los futbolistas que cumplen durante unos años su carrera en los equipos, en el espectáculo, pero luego se van del fútbol y qué pasa? ¿Qué respaldo tienen? Por ejemplo, en este caso de Danes Coronel, en una situación, y hemos visto de otros futbolistas que han terminado realmente en la indigencia y sin que nadie se acuerde de lo que fueron grandes figuras del fútbol ecuatoriano. ¿Qué nos dice sobre eso? ¿Hay algún seguro, algún respaldo, alguna cosa que pueda garantizar por lo menos el tener una despedida digna de un gran deportista? Difícil, Patricio. Sin el fútbol ecuatoriano, aquellos que se retiran ni siquiera tienen lo más elemental, la posibilidad de ingresar a un estadio. Por eso te decía hace poco, ¿no? Ojalá que un momento determinado la política pública en beneficio del deporte sea diferente, ¿no? Como la actual, donde solo se benefician de la imagen del deportista. Y creo que esa es una gran corresponsabilidad, ¿no? Y sin lugar a duda, los mayores responsables somos los deportistas, ¿no? Al no tener un frente común, una unión en donde nos despojemos de los intereses. Lo que hace poco hablábamos de los intereses políticos también existen acá, ¿no? En el deporte. El deporte no es una isla. Actualmente soy el presidente nacional de los entrenadores de fútbol. Bueno, mi periodo termina ahora en diciembre. Y ha sido una lucha difícil, compleja, dura, dolorosa, impotente, porque llega un momento que hay tantos intereses que uno te dan ganas de tirar la toalla. Pero ahí estamos, ¿no? Hemos presentado un proyecto en la Asamblea donde justamente lo que usted menciona, Patricio, pero lo más elemental no tenemos, ¿no? No tenemos un gremio que funcione apropiadamente, pero, insisto, por falta de unión, falta de compañerismo. En la época de futbolista, tú miras normalmente, a veces, o un gran porcentaje, miras el árbol, no miras el bosque. Cuando tú estás en un espacio como dirigente o gremial, quizás tú miras el contexto, pero se nos quedan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en el tintero, se nos quedan muchas cosas duras, como te decía al inicio, ¿no? Si ni siquiera a un ex deportista se le permite ingresar a ver un partido de la selección. Algo tan elemental, lo he visto, el otro día mencionaba, lo vi a Capurro, al Tanque, a Montaño, a Blandón, fuera del estadio Atahualpa, pidiendo que por favor se les deje ingresar al estadio. Lo que pasa es que el mundo deportivo normalmente es exitista, ¿no? Solamente es como que actualmente Antonio Valencia quiere ingresar al estadio y quizás no es porque él tenga dinero o no lo tenga, pero él quiere ingresar al estadio y le quieran cobrar una entrada. Es una indelicadeza, ¿no? Pero Antonio Valencia también va a ser un exjugador después de 20 años o después de 15 años. Y es lo que le pasa actualmente, lo que le pasa a Capurro, lo que le pasa a los grandes futbolistas que quieren ingresar al estadio y no se les permite. Todas esas pequeñas cosas es lo que te da impotencia. Hemos venido trabajando, ¿no? Pero ahí donde a veces tenemos muchas limitaciones cuando no tenemos un puesto, digo yo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero cuando tú tienes un puesto quizás de elección popular, tú tienes la herramienta mucho más fuerte, el sartén mucho más agarrado, para no para beneficiarte, ¿no? Como lamentablemente muchos lo están haciendo, sino para ayudar a la gente, al bien común, en forma general, y no solamente a un sector. Insisto,
y yo había presentado un proyecto, se lo llevé al mismo presidente de la República, en donde yo decía que los escenarios públicos, los escenarios deportivos, deberían tener una exoneración de alumbrado eléctrico, ¿no? De la energía. Porque con lo poco que se le dan a las ligas deportivas, es difícil poder solventar estos tipos de gastos. Entonces, si somos el cuarto país con soberanía energética, yo siempre digo, ¿cómo es posible que no podamos tener la posibilidad de tener un subsidio en lo que es la energía eléctrica? Entonces yo ese proyecto lo presenté, he hablado con varios asambleístas, ahora que está la reforma de la ley, hace poco hablé con un asambleísta, no voy a decir el nombre, porque yo digo, ahí es cuando uno le da impotencia, ¿no? Dolor, porque solamente cuando estamos en campañas políticas, te abrazan, te besan, te miman, y cuando ya están en los puestos normalmente, no todos, no generalizo, pero sí hay un gran sector que ni siquiera la llamada te contesta. Pero en todo caso, ante todo eso, Patricio, estamos luchando, acotando a lo que usted dice, ¿no? Lo normal sería que por lo menos el gremio se haga presente. Tengo entendido que el gremio del AFE, a través de Iván Hurtado, se hizo presente con la familia de, que en paz descanse también, que falleció Ecuador Figueroa, ¿no? Un grande, quizás no fue tan mediático, pero también se nos fue, que es Ecuador Figueroa. Tengo entendido que estuvo presente el gremio, pero que no sea esto por un tema, digamos, de voluntariado, sino que debe haber un tema de legalidad que permita que si alguien, no solo un futbolista, sino un deportista, fallece, la familia tenga la seguridad que el Estado va a estar ahí, ¿no? Que el Estado va a estar ahí. Que tenga algún fondo mortuorio, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Porque, insisto, mira, el deporte, no hablo del fútbol, el deporte, en todo su contexto, te dan tantas alegrías. Es un desfogue para muchas necesidades, muchas impotencias que vive el país, ¿no? Y luego el deporte te da una disciplina enorme. Yo cuando estuve como director de deporte, un funcionario, una autoridad de un cantón, de una parroquia, se me enoja y me dice que el proyecto no sirve. Y claro, yo le dije, estoy presto para recibir crítica, ¿no? Porque no quiero que todo esto sea halago, sino que también las críticas nos ayudan. Pero dígame usted por qué dice que el proyecto no sirve. Bueno, me dijo que no servía porque él en su parroquia no tenía ni un chico en la selección de su parroquia que esté de la escuela deportiva. Y claro, yo le dije, me enojé, le dije que mientras yo sea el director, el proyecto no va direccionado a sacar futbolistas, sino que el proyecto va direccionado a construir ciudadanía con el deporte. Y si a través del mismo podemos sacar futbolistas, pues bienvenido. Ese es el proyecto, porque no nos podemos preocupar porque de 14,000 que teníamos chicos, tener cinco futbolistas profesionales, fabuloso. Pero ¿qué hacemos con los 13,995? Entonces tenemos que preocuparnos por todo el contexto, ¿no? Es justamente eso, Patricio. El deporte debe ser utilizado como un instrumento. Hicimos un proyecto en el Ministerio de Educación que se llamaba Haz tu vida con el deporte, y llevamos varios deportistas, no futbolistas, sino deportistas, ¿no? Atletas, basquetbolistas, futbolistas, llevando el mensaje de utilizar el tiempo libre, ¿no? Ahí se logró que se amplíen las horas extracurriculares y que el deporte sea utilizado de una mejor forma, pero lamentablemente quedó en eso, no se llegó a todo el país. Fue un proyecto piloto que lo hicimos en Pichincha, pero yo decía, ¿por qué no hacerlo en todo el país? Claro, ahí hubo cambio de administración, cambio de gobierno, y bueno, no se continuó. Pero en todo caso, Patricio, sí hay mucho por hablar en el tema de lo que significa el deporte en la sociedad, no solamente en el Ecuador, sino del mundo entero, donde se lo debería utilizar de una forma diferente, y no hablar solo de alguien que cuando fallece decimos que es bueno,
sino, o sea, insisto, un ejemplo, cuando hablamos del deporte y hablamos de una sociedad, están involucrados ustedes los periodistas, porque Patricio, yo viví en el campo, yo soy un montubio, un campesino a mucha honra, y yo tenía una radio que mi mamá tenía, una radio esas antiguísimas, y no es que le digo que usted sea viejo, pero usted tiene sus años en el deporte y usted inspiró a muchos de nosotros a practicar deporte de una u otra manera. Y eso es lo que significa. Y al inspirarme usted a que practique deporte, no estoy diciendo que yo fui futbolista por usted, lo que usted digo es que usted inspiró a muchos y quien habla fue inspirado por usted a que practicáramos deporte y que yo crecí escuchando su voz desde niño, de muy joven, crecí escuchando su voz. Y cuando tuve la posibilidad, quizás nunca se lo he dicho, Patricio, pero he tenido la posibilidad de verlo, digo, puta, ese es el Patricio con esa voz inconfundible. Y claro, esas son las cosas que uno dice que el deporte inspira. Entonces, si yo no me hubiese inspirado a ser deportista, a lo mejor fuese un alcohólico, un drogadicto asaltante en mi tierra, ¿no? Y no hubiese llegado a ser quizás el ejemplo de muchos chicos. Y hablando sobre eso, tampoco estoy diciéndole a los jóvenes que nosotros los deportistas deberíamos ser sus ejemplos. Lo que le estoy diciendo a los jóvenes también, que sus verdaderos ídolos tienen y deben ser sus papás, sus abuelitos, su mamá, que se levantan 3, 4 de la mañana. Esos son los héroes que cuando llegan a fin de mes y a veces ni el básico le pagan y con ese sueldo tienen que dividir. Si fiaron en la tienda, no puede nadie enfermarse en ese mes porque no hay plata para la medicación o viceversa. Entonces tenemos muchas cosas que, Patricio, de hablar alrededor del deporte, que lamentablemente los políticos o cierto sector de la política no entienden que el deporte es una herramienta maravillosa para construir ciudadanía. Fabián, seguro algo más, ¿no? Ya en la parte final también. Y bueno, darle las gracias a Jacinto. Se nos quedan algunos temas, ¿no? Obviamente los invitados que hemos tenido el día de hoy dan para conversar mucho más, pero es importante siempre conocer los conceptos de esa cercanía que hubo entre Jacinto y Danes, Coronel, también conocer un poco sobre lo que ya había pasado con Leonel Montoya, con Carlos Morales, lo que está haciendo ahora Jacinto Espinosa, una labor que hay que confirmarla como positiva siempre. Hemos seguido. Por ahí se cortó, Eso, ahí sí. Seguimos bien. a ver, Sí, ahí estamos, ¿no? ahí Pero estamos, sí, además de sí, eso sí. también toda la labor que hizo, obviamente, en el Consejo Provincial de Pichincha, que es algo rescatable a como de lugar. Así que ojalá, Jacinto, que sigan esos éxitos, ¿no? Hay que retirarse, la política es así, hay un momento en que decir, doy el paso a un costado, pero eso no significa que no hayan otros proyectos que entiendo los tiene en mente Jacinto, y obviamente también sus proyectos que se tienen que reactivar, su tema de la parte hotelera, de la parte gastronómica que conocemos también. Así que un gusto tenerlo siempre acá, Jacinto, su casa, están abiertos los micrófonos siempre y habrá una nueva oportunidad para conversar seguramente. Igual manera, ¿con quién tengo el gusto? Fabián. Fabián, Sí, Fabián. sí. Fabián, qué gusto, qué gusto. Tú eres de la nueva savia del periodismo, así que saludo enorme. Te he Gracias. escuchado, te he visto, así que siga por esa línea objetiva, ¿no? En todo caso, sí, insisto, hay cosas que no me van a cambiar en la época de deportista frente a los dirigentes, a los entrenadores, por un bien común que era un objetivo. ¿Cómo no hacerlo en estos espacios donde sigo creyendo que le llevo una ventaja a muchos en este sector? Porque en realidad trabajar en equipo no lo hacen. Mucha gente normalmente piensan en su ideología, en su dogmatismo político y se olvidan de la ciudadanía, que es lo más elemental. Bueno, sí se acuerdan, cada 4 años se acuerdan, pero en todo caso en los periodos se olvidan. Y ojalá, ¿no? Ojalá Dios quiera pues que tengamos un mejor país. Ojalá pues que Diosito lindo, Danes, esté descansando en paz, que haya podido despedirse. Es duro, porque no creo que él estaba preparado o mentalizado que esto podía pasar, ¿no? Pero que Diosito lo tenga en su gloria, que la familia tenga resignación. Ninguna familia estamos preparados para perder repentinamente a un familiar.
Mi viejo se me fue con 78 años el 1 de diciembre y es terrible, no lo comprendo. Pero cuando uno está cerca de Dios, uno debería o debe o tratar de entender que, bueno, las lágrimas, los llantos son en ese momento, pero la resignación de que cuando alguien muere verdaderamente es cuando uno lo olvida, ¿no? En todo caso, no lo vamos a olvidar ni a Danes, ni a Ecuador Figueroa, ni a Montoya, Lionel, ni a Carlos Luis, ni al profe que el domingo se nos falleció, Lucho Duré, que dejó mucha cátedra de valores en Guayaquil, en el fútbol Guaya. Mucha gente que se nos han ido, gente quizás reconocida, pero también se nos han ido esos héroes anónimos, ese vecino del barrio que quizás no es mediático, pero que también aportaba a su familia, ¿no? Y no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo también a César Mantilla, también ex portero de Liga, de la selección de Pichincha, que también falleció hace pocos días, ¿no? Mira, no lo conocí, pero sí sé quién es, pues, ¿no? Lógicamente. Y te decía, ¿no? Gente que también anónima que se nos han ido y que es duro, ¿no? Para sus familiares. Entonces yo siempre le pido a los familiares de Dan, en este caso, que fue el motivo por lo cual nos acercamos a esta reunión virtual, mucha sabiduría, mucha fuerza, resignación, y que Diosito lo tenga en su gloria al Patucho. Me quedo con los momentos no futbolísticos, porque futbolísticamente todos saben lo que dio. Me quedo con el Danes, que le hacíamos broma, era cargosísimo. Era sin lugar a dudas, junto al simpático Nexia Riasco, a Carlitos Muñoz, que en paz descanse, están ahí en el podio de los que les gustaba hacer broma, de los que le encantaban que le hagan broma, porque a Patucho le encantaba que le hagan broma. Era muy bonachón, muy un hombre típico del campo, porque Patucho es autóctono del campo. Me acuerdo la concentración del 93, Copa América, imagínate, estábamos con Víctor Mendoza y el Patucho Coronel. Me recuerdo esos zapatos que por primera vez llegaban al país, los que se les aplastaban la lengüeta y se inflaban. Todos esos momentos de inocencia, de humor, me quedo con eso. Y el día de ayer, cuando nos enteramos, llamaba a varios compañeros. Se nos interrumpió. Se le apagó el micrófono. Ahí sí, siga Jacinto. Sí, nos pudimos contactar con el tanque, luego con Clever y hoy en la mañana que tuvimos una reunión igual similar a con Capitano. Acordarnos del Patucho es acordarnos de alegría, ¿no? Insisto, no hay muerto malo, imposible. Pero hay que mantenerlo en ese sitial, en el corazón, no hay que olvidarse de él, porque realmente esa imagen tiene que permanecer como la de tantos deportistas que dejaron lógicamente en los campos, en los estadios, su imagen, su entrega, su capacidad, su calidad, de tal manera que ese es el mejor homenaje, el llevarlos siempre en el corazón. Entiendo que estamos sobre el tiempo, Diego Andrés. Así es, estamos sobre la hora también, así que agradecerle muchísimo a Jacinto Espinosa, por supuesto, por esta aceptación, ¿no? Esta invitación. Y Jacinto, nada, un fuerte abrazo y éxitos nuevamente pues en toda su carrera. De igual manera, muchas bendiciones a todos ustedes y sigan siendo ejemplo, ¿no? Ejemplo a esta sociedad que hoy más que nunca necesitan referentes de cosas positivas, ¿no? Muchas bendiciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias, Jacinto, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, don Jacinto, por supuesto que sí. Gracias. Bueno, realmente sensacional, obviamente que las cosas se van saliendo cada vez de la mejor manera. Me parece que ha sido un programa también lleno de emociones, ¿no? Lleno de muchas cosas.